hay una cosa en la película que no se comprende del todo bien si no se la leído la novela, que es cuando le intentan fusilar, y es que los soldados que se rebelan contra los mandos que les han llevado a esa derrota tratan de pedirles explicaciones, porque creen además que huyen los mandos, y como él tiene galones, le cogen, y al cogerle, cuando está esperando que le fusilen, es cuando se escapa. Eso aquí, como es todo un montaje muy, muy bonito, y que expresa muy bien toda esa parte, pero claro, sin diálogo ciertas cosas no se saben. Decía antes Miguel, y yo no sé, pero me parece que tiene mucha razón, que hay una gran influencia, aparte de Griffith, de Murnau. Hay una secuencia que es la del bosque, que ellos están bañados por una luz como de amanecer, y esa secuencia tan bonita que termina con el beso, la mano de ella que está como caída hasta que de repente se aferra al hombro de Gary Cooper. Eso es una secuencia muy de amanecer, la luz de amanecer, está utilizado el decorado. Incluso ese juego con parejas de un hombre altísimo y más bien flaco y una mujer muy bajita, es una cosa que lo hay con las películas con Janet Gaynor y Charles Farrell y cosas de ese tipo, que son muchas de la época muda, y que aquí está un poco disimulada en general porque querían que no se notara demasiado, pero que hay un par de momentos en los que se ve muy maravillosamente. En el paseo por Milán de los dos juntos, que hay esa escena que para mí es un precedente del famoso Miénteme de Johnny Guitar. Sí. Y en esta otra segunda escena que has mencionado tú antes, de la despedida, cuando la envuelve con la capa y la levanta, que es muy curioso porque esto de los besos con elevación se han visto en bastantes películas. Me estoy hablando de Tú y yo, por ejemplo, y normalmente la mujer se pone en puntillas o algo así, pero yo no he visto nunca eso de que la levante totalmente hasta su nivel y la envuelva además en el manto, que es un momento muy bonito y un precedente también del final. Sí, además termina con la lluvia, que es lo que a ella le da la premonición siempre, la lluvia en la ventana. No, es que este cineasta, que es muy poético, por hablar en un término un poco tópico, es también muy físico. Sus películas son muy físicas, se siente mucho la pasión entre los personajes, se siente el paisaje, el decorado, por decirlo de alguna manera. O sea, que no es un artista que se separe un poco, que sitúe a sus personajes en un altar, en un cierto lirismo distanciado, que en parte, por ejemplo, sucede con Griffith, ¿no? Incluso arquitectónicamente a veces con Murnau, que es otro de las influencias. Yo quisiera decir que al principio de la película, no siempre cito al mismo, pero lo he citado esta noche, hay una cierta conexión con Hawks, que es toda la parte primera, cuando el personaje de Cooper es frívolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con la secuencia que ahora hablaremos del zapato, etcétera, que también es un poco de von Stenberg, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso en la iluminación, pues está Hawks, porque son los dos amigos a los que va a separar una mujer, que es el tema clásico, y además en Hawks toda la parte hasta que llega el año 40 hasta prácticamente sus películas de los años 40 hay una gran influencia del melodrama. Hay muchísimos melodramas, él que era un enorme ladrón del talento de los demás, y él tenía mucho talento. Yo estoy seguro que la influencia de Borchardt resulta ciertamente evidente, pero todo, la presentación de los dos personajes, de Cooper y de Adolphe Menjou, la amistad, el hecho de te voy a presentar a una chica, mi chica maravillosa, el hecho de que se la quite, los celos que aparecen después. Cuando va con la bandeja, es un momento de gran tensión entre ellos. Exacto, todo ese aspecto de vivir la vida, de vivir con riesgo, por decirlo de alguna forma, de ser profesionales, porque todo ahí yo creo que hay una influencia por parte, una presencia de unos temas que se dan en la obra de Howard Hawks, e insisto que en la obra de Howard Hawks la influencia de Borchardt, por lo menos en los años 30, es ciertamente muy importante, porque casi todas las películas que hacía, aunque hiciera películas de aventuras, de aviadores, Sailing Zero o la The Crow Roars, no recuerdo el título, que era de corredores de automóviles, la presencia del melodrama está realmente presente. Y el hermano que se mató en accidente... Las de guerra de Hawks, que tiene por esos años, por el 36. Las dos de la Primera Guerra Mundial, La Patrulla del Alba y El Camino de la Gloria. El Camino de la Gloria pues tiene unos elementos, la relación entre los dos personajes que uno sustituye a otro, es una película muy fordiana, por otra parte, tiene que ver muchísimo con toda la parte inicial de la película. Luego, como ha dicho Miguel, y yo estoy de acuerdo, la película se precipita, en el mejor sentido de la expresión, en la pasión amorosa entre los dos, y ya todo lo que sucede empieza a estar un poco en sordina atrás, aunque el personaje de Adolphe Menjou acaba siendo siempre el que cataliza y el que acaba provocando, por decirlo de alguna forma, el demiurgo del destino, el que acaba suscitando todo lo que le va a pasar a la pareja, por decirlo de alguna manera. Hay una cosa que dices tú de la fisicidad que tiene la película, además, a mí me lo parece. En esa escena que tú estabas citando y que hemos hablado, cuando está él con la prostituta,
y ella me parece que está medio sentada o recostada en un piano, ¿no? Sí, Y él está como en un piano, y entonces él está no se ve, explicando la curva. El encuadre es rarísimo. Un encuadre fantástico, y está explicando la curva y se ve el pie, y luego cómo remata esa secuencia después del bombardeo con otro pie, pero ya es el de Helen Hayes, al que no le va bien ese zapato y al que le ha explicado también su teoría, en donde se mezclan su pasión por la arquitectura y el descubrimiento de una pasión nueva e inédita para él. Es algo asombroso por medio de dos pies. Yo creo que eso sí que no tenía antecedente ninguno en el cine. Las dos secuencias se desarrollan en una cierta oscuridad, que es otro dato. Con un bombardeo. Con un bombardeo de por medio, efectivamente, ¿no? Él habla de la primera profesión del mundo. Cuando, sí, eso no sé si se refiere si es a la prostitución. Eso no está. Eso estaba en la versión original. La primera versión estaba que hablaba de profesiones, la suya de arquitecto, y a la chica decía, la tuya, que es la más antigua del mundo. Esa es de las cosas que la censura del 38 ya quita. Pero aquí queda bien porque dices la mejor profesión del mundo, o la más, aquí cuando dice eso, la más antigua, lo cual es ambiguo porque va para los dos temas. No, es una lástima, esa escena que es estupenda, es una de las que están mutiladas. Yo las varias copias que he visto de la película, en una de ellas la chica mueve los dedos, pero había varios movimientos, ella casi asentía con el dedo y le hacía medio caricias con los dedos que los movía, con lo cual debía tener un erotismo bastante más notable que el que le han dejado. Bueno, y no digamos la entrada, eso sí que es magnífico, el plano subjetivo cuando él entra en el hospital, que es un poco monasterio, es un poco el paciente inglés. Sí, no, es como un monasterio. Cierto aire, ¿verdad? Tiene un aire extraño y es el punto de vista. De todas formas, supongo que nosotros, y sobre todo la gente que nos esté viendo que haya entrado en camilla en algún sitio, es la sensación real que se tiene cuando vas en una camilla y te van transportando lo que vas viendo, y es magnífico porque ese punto de vista es espléndido. Y luego cuando cambia el encuadre con la cámara, y entonces ya vas viéndolo, es sencillamente maravilloso, ¿no? A ello se añade que no es una cámara subjetiva, por decirlo de alguna forma, muda, sino que el que va viendo va hablando y contestando a las preguntas, que al principio te puede dar la impresión de que va inconsciente, que no viene herido, que puede venir... Que viene a entrar en cuadro, en corto las caras, ¿no? No, pero sería un poco la cámara que luego utilizó, porque claro, todo esto es lo que dan lugares que a otros que vienen después se les ocurran ideas. Claro. Y eso le lleva a Robert Montgomery a la Dama del Lago, donde la cámara es el protagonista, que nunca vemos. Pero esto sería este caso, todo el mundo habla a la cámara, como hacían en la Dama del Lago el 47. Aunque es un caso muy curioso porque es el único momento que hay subjetivo en toda la película, cuando la novela es una novela en primera persona, o sea que es un factor sumamente curioso, y el elegir ese instante en el que además la visión que tiene de ella después de un tiempo de no verla es totalmente borrosa y con casi solo el ojo que se ve, que hace un poco además como eco de imagen de la cúpula, del ojo de la cúpula que acaba de ver, y que además se detiene un momento bajo el ojo de la cúpula, no recuerdo cómo se llama arquitectónicamente exacto, cimborrio, que bueno, el ojito este de la cúpula del... No, lo que pasa es que un monasterio, seguro que es un monasterio de estos habilitados como hospitales, un convento, una cosa por el estilo. Y una cosa que quería, que a cuento de que lo ha citado Eduardo, que es el personaje de Adolphe Menjou, que es muy importante. Eso es una de las adaptaciones que me parecen muy hábiles de la película con respecto a la novela, y que de hecho alguien se lo criticó, y Borzage se defendió del asunto diciendo que es que en una película no podía tener a un señor simplemente que estaba ahí al lado y que era un amigo, que tenía que servir para algo. Y entonces en él ha metido una serie de cosas y lo hace intervenir. Y al hacerlo intervenir lo convierte en un personaje muchísimo más complejo, porque por un lado es este frívolo y es este amigo, pero al mismo tiempo tiene una especie de amistad algo celosa, que hace eco a la amistad sumamente celosa de Fergie, la otra enfermera, y que además interviene unas veces a favor y otras veces en contra de la unión de estos dos personajes, porque toda la historia de amor de ellos está dificultada, por un lado, por la guerra y las circunstancias, al mismo tiempo que facilitada y provocada por esas circunstancias, impedida y ayudada por otro par de factores, como la enfermera jefe, como la otra enfermera, como Rinaldi, el personaje de Adolphe Menjou.
Y eso hace que tenga como una especie de doble paralelo de unas posiciones muy distintas, que curiosamente son las dos posiciones de alguna forma cínica, la de Rinaldi en cierto sentido, y como puritana la de Ferguson, pero son dos posturas que tienen en común el que desconfían de las relaciones humanas y que huyen del comprometerse y del envolverse en una relación amorosa, y que tiene mucho que ver con la desmoralización total que se ve entre todos los guerreros